Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Es por 5.000 el costo, pozo inicial 300.000 guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. El Sport, 5.000 el costo, 300.000 pesos inicial. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, 1.200.000 pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores de la quinta carrera. Ingresa el 7 el concejal. Y ya tenemos campana de largada. Está todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores. Tratan de enseñar el camino al participante número 6, Urastar. Le toma pequeña ventaja número 7. El concejal abierto gana terreno rápidamente. El 8, Hereje. Descontado los primeros metros de la prueba. Van cabeza a cabeza por dentro el 6, Urastar. A su costado exterior número 8, Hereje. En la tercera ubicación se desempeña el 7, el concejal. Cuarto viene accionando número 1, a la favor más abierto el número 5, Muñeco. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Urastar. Pequeña ventaja sobre el número 8, Hereje. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 7, el concejal. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera número 8, Hereje. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 6, Urastar. Tercero se desempeña el participante número 5, Muñeco. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 8, Hereje. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el número 6, abierto en la atropellada el 5, Muñeco. Pocos metros para el disco. Por fuera el número 5, Muñeco. Pequeña ventaja sobre el número 8, Hereje. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5, Muñeco. Segundo el 8, Hereje. Tercero el 7, el Concejal. Cuarto el 6, Urastar. Quinto el 1, Alafador. Sexto el 2, el Joyero. Tiempo empleado por el ganador, 49 segundos, 37 centésimas. Ganada por medio cuerpo del segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del 5, 92.600 guaraníes. Llave directa 5-8, 1.204.000 guaraníes. Trifecta 5-8-7, 160.000 guaraníes. Duplo 7-5, 2 aciertos, 577.500 guaraníes. La primera triple la han acertado 8 boletos, su valor 234.400 guaraníes. Segunda triple acertaron 10 boletos, valor de enganche 388.400 guaraníes. La tercera triple ha quedado vacante y el pick 5 con un solo acierto 7.568.400 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera y a continuación la Photoshop de la quinta carrera.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 al costo, 17 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la sexta carrera. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Informamos al público, cambio monta en esta sexta carrera. El 6 Las Violín será conducido por el jockey Diego Ramírez. En esta sexta carrera está en juego la última, triple 40.000, el costo 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado 3 minutos y se cierran las ventanillas. Les recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Informamos al público en la séptima carrera, la competencia del hipódromo de Del Mar, no será la partida el número 6.
Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Depredador. Retoma pequeña ventaja. Número 4, Soulmate, que va a presentarle lucha al puntero. Gana terreno rápidamente por fuera el número 8, Negrito Pinton. En la cuarta ubicación se desempeña el número 3, The Boss. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Van cabeza a cabeza por dentro del número 4, Soulmate. A su costado exterior, número 8, Negrito Pintón. En la tercera ubicación, a 5 cuerpos y medio, lo viene haciendo número 9, Inalcanzable. Más atrás se desempeña el 1, Depredador. Luego viene accionando el número 6, Las Violín. Los competidores están en los últimos 500 metros. El número 8, Negrito Pintón, cabeza de ventaja sobre el número 4, Soulmate. Tercero se desempeña el 9, Inalcanzable, y están en la recta final. Últimos 400 metros finales. Continúa la lucha en la delantera. Número 8, Negrito Pintón, pequeña ventaja sobre la número 4, Soulmate. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Inalcanzable. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. Por dentro, número 4, Soulmate. A su costado exterior, número 8, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el número 9, Inalcanzable. Gana terreno al fondo el 5, Emulado. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco. Domina el 8, Negrito Pintón, pequeña ventaja sobre el 9, Inalcanzable, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco. Por fuera el número 9, Inalcanzable. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre el 8, tercero 5, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 9, Inalcanzable; segundo el 8, Negrito Pintón; tercero el 5, Emulado; cuarto el 7, Rey Maya; quinto el 3 de Voz; sexto el 4, Solmate. Tiempo empleado por el ganador: minuto 8 segundos 52 centésimos, ganada por 2 cuerpos y medio; el segundo al tercero, medio cuerpo. Dividendos es por el ganador del 9, 43.300 guaraníes. Yavileita 98, 654.500 guaraníes. Trifecta 985, 400.000 guaraníes. Duplo 5-9, un solo acierto, 1.365.000 guaraníes. La primera triple aceptaron 78 boletos, su valor 272.400 guaraníes. Segunda triple aceptó un solo boleto, valor de enganche 1.875.000 guaraníes. Triple que finalizaba con 2 aciertos, 1.689.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. En directo desde el hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. No corre el 6, competencia sobre 1.200 metros, pista de arena. Favoritos, se muestran 2 competidores momentáneamente, el 2 Square Cat y el número 8 Resilient. Restan 17 minutos para que finalicen las apuestas en esta séptima. Está en juego la apuesta duplo, que tiene un valor de 20.000 guaraníes y un pozo garantizado de 5 millones de guaraníes.
Informamos al público, a las personas que han colaborado en la rifa solidaria para la compañera Analía Flores. El sorteo estaba previsto para el día de hoy, pero pasará para el próximo domingo 11 de diciembre. Reiteramos esta información a las personas que han colaborado para la rifa solidaria en beneficio de la compañera Analía Flores. El sorteo se llevará a cabo el próximo domingo 11 de diciembre. Y les recordamos al público apostador en esta séptima carrera, el último duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores en el hipódromo de Del Mar. Distancia 1200 metros. Es pista de arena. Está a colocarse el favorito, el 8. Resilient. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1. Pequeña ventaja sobre el 5. Tercero se desempeña el número 7. El 8. Por fuera el 8. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por el centro de la pista número 7. Por dentro número 1. En la tercera ubicación al pescuezo lo hace el 8. Más atrás se desempeña el 3. Apareado con el 5. Luego viene accionando el participante número 2. Más atrás lo hace el 4. Descontados los primeros 400 metros de la prueba el 1. Corre con cabeza de ventaja sobre el 7, tercero expectante viene accionando el 8, cuarto por dentro mejorando lo viene haciendo el participante número 2, en la quinta ubicación se desempeña el participante número 3 más
4. Los participantes están volcando el codo y va a haber lucha en la delantera. El 1, el 8 que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 7. Cuarto mejorando rápidamente. Lo viene haciendo el 5 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 8. Por dentro viene accionando el número 1. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Domina el número 8. Resilient. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1. Tercero viene accionando el 5. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. El número 8. Resilient con Diego Herrera. 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 5. Tercero el 1. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 8, Resilient. Segundo el 5, Holiday Acrusal. Tercero el 1, I Know Cash Flow. Cuarto el 4, Single Me Out. Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos 7 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Varios cuerpos. Dividendos por ganador del número 8, 21.000 guaraníes. Llave simple 5885, 55.400 guaraníes. Duplo 98, 3 aciertos, 266.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 30 boletos, su valor 793.200 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera.
10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado, trifecto valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Se muestra algo indócil la número 4, Dadaísta. Volverá a colocarse la número 4, Dadaísta. Y ahora sí, todo en condiciones. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, My Dream, pequeña ventaja sobre la número 1, revalorizada. Tercero por fuera se desempeña la número 6, en especial, más abierta la número 8, algorítmica. Las competidoras comienzan a enfrentar el codo cabeza a cabeza por dentro del número 6, en especial. A su costado exterior la número 8, algorítmica. Tercera viene accionando la número 3, My Dream. Cuarta se desempeña en un terreno del fondo, número 7, Atorranta. Las competidoras en los últimos 600 metros asumen el comando del lote la número 3, My Dream, pequeña ventaja sobre la número 8, algorítmica, entre ambas la número 6, en especial, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 3, My Dream, pequeña ventaja sobre la número 8, algorítmica. Tercera se desempeña la competidora número 6, en especial. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista, la número 8, algorítmica, por dentro de la número 3, My Dream. Tercera viene accionando la número 6, en especial. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por el centro de la pista, la número 8, algorítmica. Le toma ahora cuerpo de ventaja la número 3, My Dream. Tercero 6, pocos metros para el disco, la número 8, algorítmica, y Juan Figueredo. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 3, tercero 6. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primera la número 8, Algorítmica. Segunda la número 3, My Dream. Tercera la número 6, en Special. Cuarta la número 5, Bellísima. Quinta la número 7, Torranta. Sexta la número 2, Preciosa. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto, 1 segundo, 8 centésimas. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, 2 cuerpos, 3 cuartos. Dividiéndose por ganador del 8, 34.600 guaraníes. Ya Vileta 8-3, 94.700 guaraníes. Trifecta 8-3-6, 75.000 guaraníes. Duplo 8-8, 29 aciertos, 186.300 guaraníes. Triple que finalizaba con 4 aciertos, 4.759.400 guaraníes en los monitores de desarrollo de la octava y última carrera.